Bienvenidos al podcast de la vecina de Freud. Hoy tenemos un tema que, parece de libro de texto, pero que ha estallado de una forma muy real en un pueblo de León. La cooperación. Por un lado, la teoría nos dice que somos egoístas, que solo miramos por lo nuestro. Pero entonces, ¿por qué demonios hacemos cosas por los demás? ¿Por qué pagamos impuestos o ayudamos a un desconocido en la calle? Es que esa es la gran pregunta. La economía clásica, con su Homo economicus, y la biología darwiniana, digamos, más simple, nos pintan como seres fundamentalmente egoístas. ¿Y sin embargo? Y sin embargo, la sociedad entera se basa en que colaboremos. Es una contradicción andante, vamos. Totalmente. Y para entenderla, hoy vamos a hacer algo muy interesante. Tenemos en la mesa un análisis académico sobre la evolución del altruismo y el castigo. Y al lado, un caso práctico que parece sacado de un experimento. El lío tremendo que se ha montado en Villamanín con un premio de la lotería. La idea es usar las herramientas de la ciencia para entender el drama humano. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base teórica. ¿Por qué a la ciencia le cuesta tanto explicar que una persona ayude a otra, sin esperar nada a cambio? Pues porque los dos modelos de partida son muy potentes y apuntan en la dirección contraria. El primero, el del Homo economicus, lo resumió Adam Smith perfectamente. No cenamos gracias a la amabilidad del carnicero, sino a que él mira por su propio interés. Se asume que somos calculadoras racionales de nuestro propio beneficio. Eso es. Y el segundo modelo, el de la selección natural, es todavía más duro, ¿no? La supervivencia del más apto. Exacto. La lógica darwiniana pura es implacable. Cualquier individuo que se sacrifica por otro está reduciendo sus propias posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Claro. A la larga, los genes que favorecen ese comportamiento altruista deberían haber desaparecido. O sea, la selección natural debería haber premiado el egoísmo sin fisuras. Pero claro, eso no cuadra con la realidad. Las fuentes que manejamos citan experimentos como el dilema del prisionero, donde incluso entre extraños que no se van a volver a ver, Ya. la gente coopera entre un 40 y un 60% de las veces. La lógica egoísta pura te diría que traiciones siempre. Y ahí es donde la biología evolutiva tuvo que empezar a buscar explicaciones más sofisticadas. La primera gran idea fue la selección por parentesco, la famosa Kin Selection de William Hamilton. Que la intuición es sencilla, ¿no? Ayudar a tus parientes es una forma de ayudar a que tus propios genes pasen a la siguiente generación. Claro. Porque compartimos una parte de nuestro ADN con ellos. No es altruismo puro, es una especie de egoísmo genético. Justo, esa es la palabra. Hamilton lo formalizó en una regla matemática, que es casi una ley de la naturaleza. A ver, que las fórmulas en audio son peligrosas. Cierto, cierto. La fórmula es R por B mayor que C, pero vamos a traducirla. R es el grado de parentesco. Con una hermana es 0,5, con un primo es 0,125. Vale. B es el beneficio que recibe el otro. Y C es el coste que asumes tú. La regla, en resumen, dice que la cooperación es evolutivamente rentable solo si el beneficio para tu pariente, ponderado por cuántos parecéis genéticamente, supera tu propio sacrificio. O sea que me arriesgo mucho más por mi hermano que por mi primo y muchísimo más por mi primo que por un desconocido. Tiene todo el sentido del mundo. Es un cálculo genético inconsciente, sí. Vale, la familia lo compro. Es casi instinto. Pero la teoría se complica con la gente del trabajo o con los amigos. Ahí no hay genes compartidos. ¿Por qué arriesgarme por alguien que no es de mi sangre? ¿No es esa la receta perfecta para que se aprovechen de ti? Esa es la siguiente frontera. Y la explica el altruismo recíproco de Robert Trivers. El hoy por ti, mañana por mí. Exactamente. Ya no se basa en genes, sino en la confianza y la reputación. Para que funcione, eso sí, hacen falta unas condiciones muy claras. Imagino que la primera es que te vayas a encontrar con esa persona otra vez. Fundamental. Es lo que se llama la sombra del futuro. Si sé que mañana te voy a volver a ver en la oficina o en el bar del pueblo, me lo pensaré 2 veces antes de jugártela. Y luego necesitas... Necesitas poder reconocer a la gente y recordar cómo se han portado en el pasado. Reputación, memoria y repetición son los pilares de la cooperación fuera de la familia. Y de ahí salió esa famosa estrategia de los torneos de ordenadores, el tit for tat. O toma y daca, que es brillante por lo simple que es. A ver, cuéntala. Empiezas cooperando y luego simplemente haces lo que tu oponente hizo en el turno anterior.
Si coopera, cooperas. Si te traiciona, le traicionas. Pero si vuelve a cooperar, le perdonas. Instantáneamente. Es firme, pero también es indulgente. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Funciona igual de bien cuando hay malentendidos. Porque, en la vida real, a veces parece que alguien te traiciona, pero en realidad fue un error. No sé, de comunicación. Esa estrategia no deja mucho espacio para la duda. Es una crítica muy acertada. El tit for tat puro es muy vulnerable a los errores. Un solo malentendido puede generar una espiral de venganzas mutuas de la que es muy difícil salir. Claro. Por eso surgieron estrategias más evolucionadas, como el tit for tat generoso, que de vez en cuando, perdona una traición unilateral para romper esos bucles. Pero la lógica de fondo es la misma, la reciprocidad. Vale, entiendo la lógica del toma y daca en un pueblo pequeño o en una oficina. La reputación te persigue. Pero todo esto se va al traste cuando el grupo es enorme y anónimo, ¿no? Y creo que eso es justo lo que ha explotado en Villamanín. Es exactamente el punto de ruptura. Villamanín es la prueba de que cuando la sombra del futuro se acorta y los lazos se diluyen, Los mecanismos se rompen. dejan de funcionar. Es un dilema de los bienes públicos en su versión más cruda. Vamos a poner los hechos sobre la mesa para quien no lo conozca. Un premio de lotería enorme cae en el pueblo. Una comisión de jóvenes que vendía las participaciones comete un error en la gestión. Y al final falta dinero. En lugar de 80.000 euros por boleto, hay unos 77.600. Y el pueblo se parte en dos. La disyuntiva es brutal. O todos aceptan esa pequeña quita y cobran casi 78.000 euros de inmediato. Una parte denuncias, el dinero se bloquea judicialmente durante años y se arriesgan a un juicio larguísimo donde, en el peor de los casos, podrían acabar cobrando cero. Pero aquí el problema no es tanto el gorrón del libro, el free rider, que no contribuye. Aquí el miedo es otro, ¿verdad? Es otro, sí. Es el miedo a ser el pringado. Has dado en el clavo. Es el miedo al tonto útil. El pánico a ser el único que coopera, el que acepta el acuerdo de cobrar un poco menos, mientras otros, Los listos. los listos, van por la vía judicial y, aunque sea remotísimo, consiguen el 100%. Nadie quiere ser el que perdona mientras otro saca tajada. Ese miedo a la explotación es lo que lo paraliza todo. Un momento, que esto es lo que no me encaja. Tienen 77.600 euros casi seguros en la mano, frente a la posibilidad muy real de 0 euros. Y aún así, una parte del pueblo prefiere la opción de 0. ¿La lógica económica aquí no funciona? Algo más tiene que estar pasando en sus cabezas. Por supuesto. El modelo del Homo economicus aquí salta por los aires. Las fuentes que analizamos señalan 3 sesgos psicológicos potentísimos que están operando a la vez y que anulan por completo el cálculo racional. A ver, El primero es la aversión a la pérdida. o sea que no lo ven como voy a ganar 77.600 euros, sino como me están robando 2.400. Exacto, El cerebro se fija en lo que falta, no en lo que hay. exactamente. Desde el instante en que se anunció el premio, el cerebro de todos ancló la cifra de 80.000 euros como su punto de referencia, como su propiedad. Cualquier cosa por debajo de eso no se procesa como una ganancia enorme, sino como una pérdida dolorosa, Y nuestro cerebro odia perder. mucho más de lo que le gusta ganar. Una pérdida activa las mismas áreas cerebrales que una amenaza física, provocando una respuesta emocional de rabia y agresión. Entendido. ¿Cuál es el segundo factor? El sesgo de atribución hostil. Esto explica la división del pueblo en bandos irreconciliables. Por un lado, tienes al in-group, el grupo de dentro, en los vecinos, que conocen a los chicos de la comisión, que los han visto crecer, Y confíen en ellos. y atribuyen el fallo a un error, a la inexperiencia, a un lío, sin mala intención. Y por otro lado está el outgroup, los de fuera. Los que en el pueblo llaman los asturianos, o simplemente los que compraron el boleto pero no tienen lazos afectivos con la comisión. Ellos ven exactamente los mismos hechos, pero su cerebro los interpreta de forma opuesta. Para ellos no es incompetencia. Es una tapadera. El error no es un error, es una estafa. Atribuyen una intención hostil a la misma situación. Es básicamente pensar mal por defecto. Si es de los míos, fue un despiste. Si es un extraño, es un ladrón. Así de simple. Así de simple y así de potente. Y esta atribución de mala fe nos lleva directamente al tercer y más destructivo fenómeno, el deseo de castigar a cualquier precio. La venganza. La necesidad de que alguien pague por la ofensa. Pero elevado a un nivel
irracional. La teoría evolutiva habla del castigo altruista, gente dispuesta a pagar de su bolsillo para castigar a un tramposo y así mantener las normas del grupo. Pero lo que vemos en Villamanín es lo que el análisis llama castigo costoso antisocial. Es una voluntad de quemarlo todo. Prefiero no cobrar nada si con eso consigo que tú tampoco cobres. Y que además sufras las consecuencias. Es un impulso de destrucción mutua. Y eso nos lleva a lo que los teóricos de juegos llaman el equilibrio de Nash catastrófico. Que traducido significa que por querer castigar al otro acabamos todos en el barro. Es el peor escenario posible para todos, al que se llega porque cada individuo, siguiendo su impulso emocional de venganza, toma la decisión que colectivamente hunde a todo el grupo. Todos denuncian y el dinero queda bloqueado para siempre. Todos pierden. Exacto. Vale, el panorama es desolador. Tenemos un cóctel de sesgos cognitivos que lleva directamente al desastre. La teoría evolutiva nos dice que el castigo es necesario para que la cooperación funcione, pero aquí el castigo es precisamente la bomba atómica que lo va a destruir todo. ¿Cómo demonios se sale de ahí? Esa es la pregunta del millón. Y lo interesante es que la propia teoría nos da una pista para salir del bucle. El artículo académico menciona que una alternativa al castigo altruista, que como vemos puede ser muy destructivo, es lo que llaman, con un nombre algo aparatoso, castigo institucional no altruista. ¿Que en cristiano significa? Crear un árbitro, alguien que ponga las multas para que no tengamos que pelearnos entre nosotros. Esa es la idea. Es puro Thomas Hobbes. En lugar de que cada uno se tome la justicia por su mano, creamos una entidad central, un soberano, que impone las reglas y gestiona los castigos. Se externaliza la venganza a un sistema neutral. Y se transforma un dilema social explosivo en un problema de coordinación mucho más manejable. De acuerdo. Pero en Villamanín no tienen un rey filósofo que vaya a bajar a poner orden. ¿Cómo se aplica eso? No tienen un soberano, pero pueden construir un mecanismo que actúe como si lo fuera. Y aquí es donde el análisis del caso propone una solución brillante, sacada directamente de la economía conductual. Lo llaman el contrato de aseguramiento condicionado. Otro nombrecito. Pero a ver, ¿cómo funciona eso en la práctica para que la gente de Villamanín no se tire los trastos a la cabeza? Se basa en 3 pasos muy concretos, diseñados para desactivar uno por uno los sesgos psicológicos que hemos visto. El primer paso es transparencia radical. Es decir, poner todas las cartas sobre la mesa. Y no solo eso, contratar a un auditor externo, una firma respetada y neutral, para que revise hasta el último céntimo y emita un informe público. El objetivo es destruir la narrativa de la estafa. Exacto. Ya no es la palabra de unos contra otros, es un informe técnico. Se trata de quitar del medio la sospecha. Hechos, no opiniones. Vale, primer paso. Un árbitro de los números. ¿El segundo? El segundo ataca directamente a la aversión a la pérdida. Es un reencuadre cognitivo. Hay que prohibir las palabras pérdida, quita o dinero que falta. El lenguaje tiene que cambiar por completo. La propuesta es llamarlo la cuota de rescate inmediato. Me gusta. Cambia el chip por completo. Ya no es lo que me quitan, es lo que pago para tener el resto ya. Exacto. El marco mental deja de ser 80.000 versus 77.600 y pasa a ser 77.600 euros garantizados en mi cuenta la semana que viene. Se cambia el punto de referencia, se pone el foco en la ganancia segura frente al riesgo total. Es pura psicología aplicada. Y supongo que el tercer paso es el que une todo. Es el mecanismo de umbral de garantía. Aquí está la genialidad de la propuesta. No se le pide a nadie que firme un acuerdo a ciegas y se fíe. Se redacta un contrato ante notario vinculante que dice lo siguiente. Yo, fulanito, acepto esta cuota de rescate de 2.400 euros si y solo si el 95% de los demás afectados firman este mismo acuerdo antes de tal fecha. Ah, esto es la clave. Esto lo cambia todo. Se acaba por completo el miedo a ser el tonto útil. Lo pulveriza. Porque si firmas, sabes que o cobramos casi todos juntos o tu firma no tiene ningún valor y eres libre de demandar por tu cuenta. La decisión deja de ser individual. Y lo más importante, invierte por completo la presión social. Sí. Claro, de repente, la minoría que se niega a firmar ya no son los justicieros que buscan la verdad. Se convierten en los culpables de que los demás no cobren. Exactamente. La carga de la culpa se transfiere elegantemente a los no cooperadores. Ahora el que bloquea la solución para todos es el que no firma.
Se pasa de un problema de confianza a uno de coordinación con una fecha límite clara. Es fascinante. Hemos hecho un viaje desde las raíces evolutivas de por qué ayudamos a nuestros hermanos, pasando por la lógica del toma y daca, hasta aterrizar en el corazón de un conflicto muy humano, muy real. Y la salida no está en apelar a la buena voluntad, sino en aplicar pura ciencia del comportamiento para diseñar un mecanismo que nos proteja de nosotros mismos. Es que el caso de Villamanín es una lección potentísima. Nos enseña que nuestra psicología, que evolucionó para cooperar en pequeñas tribus de cazadores-recolectores, falla estrepitosamente cuando se enfrenta a dilemas modernos a gran escala por culpa de estos sesgos cognitivos. Totalmente. Y demuestra que soluciones teóricas como el castigo, si no se diseñan con un cuidado exquisito, pueden ser muchísimo más destructivas que el problema original. Y con esto llegamos a la reflexión final. La idea de Hobbes de un soberano y esta solución conductual para Villamanín apuntan a lo mismo. La cooperación a gran escala, entre extraños, parece que no es nuestro estado natural. Requiere un diseño, un mecanismo de compromiso, unas reglas del juego aceptadas por todos, para protegernos de nuestros peores instintos. Es la idea de que la civilización es, en cierto modo, un artificio que hemos construido para superar nuestras limitaciones biológicas. Exacto. Y eso plantea una pregunta importante para el futuro. En un mundo cada vez más complejo, con problemas colectivos gigantescos como el cambio climático o la polarización, donde no hay un soberano claro que imponga soluciones, tendremos que convertirnos todos en arquitectos de nuestros propios contratos de aseguramiento para evitar que nuestros instintos nos lleven directos al desastre. Gracias por escuchar el podcast de La Vecina de Freud.